Buenas tardes, estimados participantes. Hoy, en esta oportunidad, vamos a ver en electrotecnia la unidad número 2, que lleva como título Circuitos de corriente alterna. Esta unidad que tiene en su contenido la función senoidal, que no es más, que es la más usada en la generación de corriente alterna en la parte de electricidad. Y en los sistemas hidroeléctricos que comúnmente usa nuestro país, Venezuela, que está centrado a la hidroeléctrica, a la industria hidroeléctrica, que es la que nos da la electricidad a través de la empresa Corpoelec. Y nos genera ese voltaje senoidal en función seno de 120, que es una fase por línea, más el neutro, y cuando es trifásico son tres fases de 110 voltios. También está presente en las generaciones de voltaje alterno en nuestros equipos. Son alimentados con 110 o 220 y la conexión de electrodomésticos. También tiene algunos parámetros que van a ser estudiados como son amplitud, el periodo. Se va a encontrar allí en esta parte de la materia lo que es la amplitud, el periodo, evaluar esas cosas, la frecuencia, el ángulo de fase, valor máximo, valor pico, valor eficaz, también algo de fasores. Otra cosa que tiene esta unidad es un elemento pasivo, que ya lo hemos visto en la unidad número 1, que es los elementos pasivos fueron la resistencia, y los elementos activos son las bobinas. Los pasivos son la resistencia y las bobinas son, y los capacitores son los activos. También están presentes los circuitos RLC y algo de la impedancia compleja y la impedancia equivalente, y análisis de circuitos de corriente alterna. Ya con esta, viendo visto lo que contiene esta unidad, les daré una breve introducción. Por lo menos para conocer los circuitos de corriente alterna, debemos saber qué significa la corriente alterna, que no es más la que abastece tanto la industria y nos abastecen a las viviendas, esta corriente alterna. Y su tipo es senoidal. Cuando hablamos, para dar un ejemplo de un tipo cuadrático, señal cuadrática, ya allí estamos hablando de señal continua, sería corriente continua. La senoidal en forma de onda, como ya vamos a expresarlo aquí, empezando lo que es la unidad número 2. Como ustedes observan allí, la forma de onda que estoy nombrando es esta. Observan en esta dibujo, esta gráfica. Esa es la función senoidal. Entonces, por ejemplo, la corriente continua tiene siempre la misma dirección y sentido. En cambio, la corriente alterna es el flujo de electrones que cambia de sentido periódicamente y tiene una frecuencia de 50 o 60 Hz, dependiendo de los países. Por lo menos acá en nuestro país es de 60 Hz. En Europa se maneja más que todo los 50 Hz. Y las tensiones de alimentación de 220. Y acá en nuestro país la más usada es la 110, 120 voltios alterna. La principal ventaja de la corriente alterna que hizo que se sobresaliera sobre la corriente continua es la posibilidad de transportarla a largas distancias con pérdidas reducidas. Esto se debe a que a la finalidad de la transformación de la corriente, para darle una explicación breve, sería desde que sale de la represa, se va por líneas de transmisión de alta tensión, esas torres que ustedes observan cuando estamos en la carretera vía al llano, por ejemplo. Y esas líneas de alta tensión llegan a unas subestaciones, en unos transformadores que son elevados voltaje, y estos transformadores lo bajan ese voltaje y
para ser transformada a 110 o 20 en los transformadores que observan ustedes en unas postas, en la calle, por ejemplo. Eso que es hay a veces tres postas porque hay trifásica, tres postas, no, tres transformadores. Hay trifásica, cuando hay dos hay bifásica y cuando hay uno solo, pues ya sería monofásica, que es la 110, que es la que usamos en nuestros hogares. Por eso es que todo ese transporte de donde queda, por ejemplo, el Guri en el estado Bolívar, traerla hasta acá, hasta el estado Táchira. Es una de las ventajas que tiene el transporte de esta electricidad, esta corriente. Y es de construcción sencilla y gran rendimiento. De esta forma se puede elevar el voltaje o bajar la intensidad de corriente, reduciendo pérdidas, como les comentaba, cuando llegaban a las subestaciones, entran los transformadores, se han elevado estos reductores, bajan el voltaje, en otros casos lo elevan, según sea la necesidad que se quiera adquirir. También allí entra un factor importantísimo que es la potencia, y dicha potencia siempre vendrá expresada de la siguiente fórmula: potencia es igual a I cuadrado, que es corriente al cuadrado, por la resistencia. Ya una vez transportada esta alta tensión, se vuelve a reducir la tensión para su distribución a los consumidores finales, que es nosotros como consumidores en nuestros hogares, en las industrias, en los comercios, en los centros comerciales, etc. Ya continuando, no sin antes mencionarles que en el plan de evaluación, ustedes, yo lo mencioné en la primera unidad, allí observaron lo que trata esta unidad número 2 y su ponderación de nota. Está expresado allí en la plataforma virtual. Ya aclarados estos puntos, los circuitos de corriente alterna está representado por los siguientes voltajes y enfasores. Un fasor es un número complejo que representa la magnitud y la fase de un senoide. Los fasores tienen la forma siguiente en el método más corto para sumar voltaje y corriente alternos, y se utiliza un vector radial. El factor lo tenemos representado acá en esta representación gráfica. La representación fasorial representa, ejemplo, el ángulo de 30 grados. Por acá circula una corriente de 2 amperios y un voltaje de 230 voltios. Este es el desfasaje que existe entre señal y señal. Hay dos señales periódicas alternas. Aquí es donde se halla el desfasaje. Por eso este es de 30 grados. El voltaje estaría por acá arriba de 230 y la corriente es esta que está acá circulando, que es la de color rojo. El voltaje viene expresado por el voltaje por el seno de omega t más el ángulo. Estas fórmulas van a ser usadas más que todo en la parte de laboratorio de electrotecnia, y allí se las voy mostrando. Son fórmulas que se van a usar de aquí en adelante. ¿Cuáles son las ventajas? No sin antes seguir con lo que es corriente alterna, para darle un resumen, es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene en intervalos regulares o en ciclos. Los ciclos es cuando hablamos de la señal senoidal, ahí se cumplen varios ciclos. La corriente que fluye por la línea eléctrica y la electricidad disponible es normalmente la de nuestras casas, y están presentes en unas tomas corrientes en la pared para que tengan una visión de dónde está aquello. La variación de la tensión con el tiempo puede tener diferentes formas. Senoidal, la forma fundamental es la más frecuente, ya lo nombré hace rato, y en casi todas las aplicaciones de electrotecnia lo vamos a encontrar. También existe la triangular, la cuadrada, la trapezoidal. Si bien estas otras formas de ondas son más frecuentes, pero son aplicables en electrónica. ¿Por qué? Porque en electrónica se trabaja con tensión continua, con voltaje continuo. Voltaje muy bajo, desde 5 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 12 voltios. Por ejemplo, cuando tenemos una fuente de poder de un computador, ella trabaja con varios voltajes
le entra la señal senoidal, la fuente la transforma a voltaje continuo y da como resultado los voltajes de 12 voltios más 5 voltios, esto también el de 3,3 voltios que necesita la tarjeta madre, el de menos 12 voltios y así sucesivamente. Las ventajas de la corriente alterna, las presenta allí en la siguiente diapositiva, son por ejemplo, cuando usamos generadores y motores más baratos y eficientes y menos complejos. Es una de las ventajas de esta corriente alterna. Motores que consumen, tienen durabilidad en el tiempo. Solamente un motor monofásico, trifásico, más dura que un bifásico. ¿Por qué? Porque el bifásico, dando esa pequeña comparación, el bifásico usa un condensador de arranque y ese condensador con el tiempo se va dañando. Hay que hacer el mantenimiento y tiene platinera. En cambio, los trifásicos usan sus tres fases simplemente en su bobinado y trabaja en conexión estrella o estrella triángulo. Pero acá en Venezuela usamos la 220. Ya la 440 es usada en Europa. Por eso los motores o generadores más baratos y eficientes. Posibilidad de transformar su tensión de manera simple y barata, que son los transformadores. De llegar a un voltaje muy grande, estos transformadores lo reducen, si llega de 13,5 kilovoltios, ahí lo va bajando a un voltaje menor, que son las líneas de alta tensión que salen de la represa, de la hidroeléctrica, y estos transformadores lo reducen. La posibilidad de transportar grandes cantidades de energía de larga distancia, eso también lo había mencionado anteriormente. Es cuando usan los conductores que ustedes normalmente le llaman guayas, ustedes ven en los tendidos eléctricos, es transportada a largas distancias y la mínima sección de conductores cuando estamos en alta tensión. La posibilidad de motores muy simples como el motor de inducción asíncrono y el rotor en cortocircuito. También desaparición y minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables, como la magnetización en las máquinas y polarizaciones o correcciones electrolíticas en pares metálicos. Se minimiza esos fenómenos en estas máquinas porque trabajando con esta corriente alterna es, como dije anteriormente también, de usos más baratos y eficientes. Y en la industria es muy usada la corriente, más que todo esto se trabaja en corriente alterna, y más en las industrias grandes, trifásicas, consume menos el motor y tienen bastante potencia. Como observan acá, en los elementos pasivos, aquí tenemos un ejemplo que vimos en la unidad número 1, que lo representa en este circuito RLC. Porque R es la resistencia, L es la bobina y C, que es su simbología así, el condensador. Alimentado por esta fuente de alimentación senoidal B sub S. Tenemos la bobina, que es un inductor, tenemos la resistencia, el condensador, en la forma como en sí viene en el dispositivo en una tarjeta. Así es como ellos son físicamente. En forma de circuitos se expresan así, de forma triangular acá, con ondulaciones en una bobina y dos rayas así, es el condensador. El estudio de un circuito alterno es una rama del árbol de la electrónica que permite el análisis de funcionamiento de los circuitos compuestos. Por eso, este circuito está hecho por materiales como los que acabé de mencionar, de resistores, condensadores, inductores conectados a una fuente, como observan en el circuito. En cuanto al análisis, todo lo visto en los circuitos de corriente continua es válido para lo de la corriente alterna, con la salvedad de que habrá que operar con números complejos, con ecuaciones diferenciales, eso quería mencionar,
Para trabajar esta parte de en electrotecnia, tienen que tener ustedes conocimientos matemáticos y saber manejar la calculadora en la parte de números complejos, ecuaciones diferenciales, quiere decir derivadas, también saber integrar. De allí se desprenden algunas ecuaciones. Además, también se usa la transformada de Laplace y de Fourier para poder calcular sus equivalencias en estos circuitos. Las ondas electromagnéticas suelen aparecer caracterizadas como fasores según su módulo y fase, permitiendo un análisis más sencillo. Por eso, como repito, tienen que tener conocimiento también de la transformada de Laplace, saberla manejar, cuál es la fórmula y Fourier. Así como ustedes observan acá, X es la señal alterna, trabajan de esta manera. Ahí marca los 100, por ejemplo, si lo medimos, seríamos con un osciloscopio, me mediría 110, 115, 120 voltios alternos. Y allí se produce también una frecuencia, en este caso acá en Venezuela sería de 60 Hz. En este circuito les notan que ahí sí se van a deducir las fórmulas para hallar los parámetros de corriente, también la caída de tensión, también las impedancias, la resistencia, todo eso entra allí, las capacitancias inductivas, y además tener en cuenta las condiciones que son las siguientes. Todas las fuentes deben ser senoidales. Debe estar en régimen estacionario, es decir, después de que los fenómenos transitorios que se producen a la conexión del circuito se hayan atenuado completamente. Por eso tienen que ser todas las fuentes deben ser senoidales y estar en régimen estacionario. Todos los componentes del circuito deben ser lineales a trabajar en un régimen tal que puedan considerarse como lineales. Los circuitos con diodos están excluidos y, y los resultados con inductores con núcleo ferromagnético serán solamente aproximación. No nos va a dar un valor real o exacto porque allí entra lo que es el núcleo ferromagnético que traen las bobinas. Por ejemplo, la resistencia sí, porque es un valor, como les dije en la primera clase, que tiene su código de colores, si es de 2.2K, tiene su numeración, es calculable, allí se puede calcular qué voltaje consume esta resistencia. ¿Para qué se coloca una resistencia? Para reducir el paso de corriente. Eso es lo que hace una resistencia. El condensador, ¿qué hace? Filtrar los ruidos o mantener un voltaje, para decirlo, que quede estable. Allí tengo representado el circuito de RLC otra vez. Acá está como sacar las fórmulas. Aquí está el ángulo de phi, el voltaje, la flecha roja que ven acá la es amperio. La I es amperios, P sub L es voltaje, y de allí se desprende la fórmula que vamos a ver más adelante. En esta ocasión les muestro este cuadro comparativo que dice lo siguiente, que la impedancia compleja y el uso que es, un ejemplo, porque no me habla de impedancia compleja y impedancia equivalente. Y lo importante de la impedancia compleja, que es una técnica importante para manejar en circuitos de corriente alterna y en múltiples componentes. Si se usa un plano complejo con la resistencia a lo largo del eje real, entonces se tratará de números complejos, que son los imaginarios, y reactancia, que es lo que producen los condensadores y los inductores, que son las bobinas. En cambio, la impedancia equivalente, cuando tenemos un conjunto de elementos pasivos, resistencias, capacitores y inductores, es una bobina. Podemos asociarlo de manera simple a través de su impedancia, obteniendo así una impedancia equivalente tal como tenemos una resistencia equivalente en los circuitos de corriente continua. Por eso se nombraba
que si ya saben manejar circuitos en electrónica, es más fácil, es algo parecido acá en electrotecnia, pero se va a manejar ya en electrotecnia con números complejos, parte real, parte imaginaria, y no con solo números reales. Ejemplo, la impedancia equivalente es muy usada porque y es cuando uno habla del circuito equivalente en electrónica, porque reduce de un circuito de tener como 30, vamos, exagerado, 10 resistencias, 4 condensadores y conectadas en serie, paralelo serie, se reducen a simplemente a una resistencia, a un condensador y a una bobina. Después de hacer ese circuito equivalente, es más fácil hallar los valores. Por eso esa impedancia equivalente también es importantísima. Lo que tenemos que hacer para calcular la impedancia equivalente del circuito, obtener la impedancia de cada elemento, que es un número complejo, y luego realizar asociaciones, como le acabé de nombrar, de serie y paralelo, tal que si fueran resistencias, ¿qué haríamos? También operaciones matemáticas cuando son correspondientes a números complejos y sumarla o para hallar una resistencia total o para hallar la resistencia equivalente, la resistencia equivalente. Por ejemplo, continuando con la corriente, la de resistencia, eso suena a algo muy común que se ve también para tocar electrónica, que es la ley de Ohm. ¿Por qué refiero a la ley de Ohm ahí? Porque la ley de Ohm, ¿qué es? En teoría básica, es, se puede comportar en la electricidad, pero hay que verlo de esta manera. Conocer tres conceptos, por ejemplo, como los nombro allí: corriente, voltaje y resistencia. Porque la ley de Ohm es igual a ¿qué? A voltaje es igual a corriente por resistencia. Es muy parecida a la potencia. Potencia es corriente cuadrado por R. Aquí en este caso, en la ley de Ohm es voltaje es igual a I por R. Pero acá, ojo, en electrotecnia no se va a usar así de esa manera. ¿Por qué? Lo di este ejemplo porque ¿qué es la ley de Ohm? La relación de la corriente, voltaje y resistencia que determinan la corriente que fluye en un circuito y es directamente proporcional al voltaje aplicado y inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. En este ejemplo que doy allí, resistencia es igual a 1000 ohmios, voltaje aplicado es igual a 200 voltios, corriente igual a V sobre R, despejando la corriente, que es, que sería simplemente dividir el voltaje, que es 200 entre la resistencia 1000 y me da 0,2 amperes. ¿Para qué tengo este esquema que está acá? Es la conexión, para que lo tengan ustedes presente, de un voltímetro y de un amperímetro para hallar lo que es corriente, ya sea con los aparatos llamados tester o nímetros o voltímetros. Y como ven, acá está el suministro de corriente, pasa por el amperímetro en serie hacia la bombilla. Es la manera correcta de conectar un amperímetro para medir la corriente. Nunca se debe conectar en paralelo como tenemos el voltímetro. El voltímetro sí se conecta en paralelo. En serie tampoco se debe conectar porque no me va a medir nada. Toma una lectura errónea y el voltímetro se mide en paralelo a la bombilla. Ojo con eso. El amperímetro solamente se va a conectar en serie a un bombillo o a lo que quieran ustedes medir. Y lo que venía diciendo de cómo conectar, cómo expresar la fórmula en electrotecnia, ya aquí sería diferente. ¿Por qué? Vamos a hacer acá. En electrotecnia no sería I igual a R sobre R. Sería I es igual
AB dividido entre Z. ¿Y qué es Z? La impedancia, lo que hablé anteriormente en la parte teórica. Así es como se expresa en electrotecnia por este triángulo que voy a hacer acá, más o menos. ¿Qué tendríamos? Aquí el ángulo phi, el ángulo phi, se me fue, el ángulo phi, aquí tendríamos Z, que es igual anteriormente en electrónico, en la ley de Ohm, a la resistencia, perdón, a la resistencia. Esto sería resistencia. Anteriormente la resistencia se va a llamar ahora Z, que es la impedancia. Esta era R. Aquí que tendríamos una reactancia y aquí en esta parte Z, voltaje entre R 0.2, esto no va acá. ¿Qué tenemos? Cuando hablo del circuito equivalente, él se va a convertir, para que lo tengan presente ustedes, en esta pequeña, voy a nombrar como que este fue un circuito, lo que quedara ya de esta manera, aquí la Z, aquí me queda la impedancia. Entre este y este, a ver un voltaje, a ver un voltaje, y allí donde se desprende, para que por acá hallemos la corriente, que va a pasar por esta línea, por acá, y va a llegar a ser la Z, que es la impedancia, se desprende la fórmula y se halla el valor que nos está impidiendo. Lo único que ven ustedes, pueden notar es que cambia la R por la Z en electrotecnia. Ya estamos llegando al final con esta pequeña ley de Ohm expresada ya ¿cómo se llama? En electrotecnia, la ley de Ohm, cómo trabaja, es con Z, más no con R. Si les llega a ustedes en el material de apoyo que les voy a subir, van a ver algunos ejercicios, un material que explica esa parte. Finalmente, les recuerdo que estamos llegando al final, les dejo los videos referenciales, ven allí, por favor, véanlos, ahí los voy a dejar, los voy a subir en formato Word para que de allí los saquen y los puedan observar, puedan ver en internet para que complemente su conocimiento. También estas diapositivas las voy a subir a la plataforma y la actividad sumativa 2 en los próximos días para su realización, que es, como siempre digo en todos mis encuentros, que lo hagan llegar con tiempo o a la fecha pautada, porque si no, eso difiere en la ponderación de la nota. Ya luego concluiría este encuentro, esta clase número 2. Vean los videos referenciales, vuelvo y repito. Y cualquier duda que tengan me la hacen llegar a través de un mensaje por la plataforma virtual. Allí también estaré respondiendo. Entonces nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.